Bienvenidos a una odisea espiritual sin precedentes donde descubriremos el secreto de caminar en una dimensión que trasciende la carne y el hueso para tocar el cielo mismo mientras habitamos la tierra. Antes de sumergirnos en la palabra debemos entender que vivir en el espíritu no es una abstracción mística ni un estado reservado para unos pocos elegidos, sino que es la herencia legal y vibrante de cada hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero. Imagina que has nacido en una prisión oscura, pero de pronto se te entrega la llave de un reino de luz infinita donde las leyes de la gravedad del pecado ya no tienen poder sobre tus pasos cansados. El libro del profeta Ezequiel capítulo 36 versículo 27 nos revela la promesa antigua de que pondría Dios su espíritu dentro de nosotros y haría que anduviéramos en sus estatutos y guardáramos sus preceptos para ponerlos por obra con un corazón renovado. ¿Alguna vez has sentido que intentas agradar a Dios en tus propias fuerzas naturales y terminas frustrado por la debilidad de tu propia voluntad humana? Al cerrar esta primera página entendemos que la vida en el Espíritu comienza con una rendición total al diseño divino que reemplaza nuestro esfuerzo estéril por su poder sobrenatural e inagotable. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permitas que tu crecimiento espiritual sea impulsado por el viento fresco del Consolador. En la transición que sigue descubriremos el conflicto épico que define nuestra naturaleza dual en el camino de la santidad. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento hoy. Amén. Iniciamos este segundo tramo analizando la guerra invisible que se libra en nuestro interior entre los deseos de la carne y los anhelos del Espíritu Santo que habita en nosotros. En la epístola a los Gálatas capítulo 5 versículo 16 se nos ordena enfáticamente que andemos en el Espíritu y así no satisfaremos los deseos de la carne, porque ambos se oponen entre sí de manera constante. Vivir en el Espíritu es una decisión consciente de alimentar el nuevo hombre creado en justicia y verdad mientras dejamos morir de hambre a la vieja naturaleza que nos arrastra hacia lo terrenal y perecedero. ¿Sientes hoy que hay una batalla en tu mente por el control de tus acciones y reacciones diarias ante las provocaciones del mundo exterior? El final de esta página nos confronta con la necesidad de elegir bando en cada pensamiento y en cada emoción que permitimos que se ancle en nuestro corazón redimido. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y edifica tu espíritu sobre la victoria que Cristo ya ganó para ti en la cruz del Calvario. Lo que sigue es la revelación de la mente espiritual como fuente de paz y vida eterna. Padre de gloria, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, danos la victoria sobre nuestra carne. Amén. Avanzamos ahora hacia la comprensión de que la mente es el campo de batalla principal donde se manifiesta nuestra verdadera condición espiritual según la epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, ya que la mente gobernada por el cielo refleja la quietud de un lago profundo incluso en medio de la tormenta más feroz. Vivir en el espíritu significa filtrar cada información y cada concepto a través del tamiz de la Escritura para que nuestra perspectiva sea eterna y no simplemente temporal o emocional. ¿Estás hoy permitiendo que las noticias del mundo dicten tu nivel de ansiedad o estás ocupando tu mente en las promesas inmutables de aquel que sostiene el universo en su mano? El cierre de este pensamiento nos prepara para entender que la paz sobrenatural es el termómetro que indica si realmente estamos caminando bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y fortalece tu identidad como un ciudadano del cielo que piensa con sabiduría divina. En la próxima página veremos cómo el Espíritu nos testifica nuestra filiación real. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, guarda nuestra mente en tu paz. Amén. Continuando con esta travesía espiritual, debemos mirar el papel fundamental del Espíritu en nuestra seguridad de ser hijos amados del Padre Celestial según Romanos capítulo 8 versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, eliminando toda duda y toda orfandad espiritual que el enemigo intenta sembrar con sus mentiras acusadoras y crueles.
Vivir en el Espíritu es caminar con la frente en alto no por nuestros méritos personales sino por la certeza interna de que pertenecemos a la familia real del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Escuchas hoy esa voz suave y apacible que te recuerda que no eres un esclavo del temor sino un heredero de la gloria eterna por la gracia de Jesucristo? Al concluir este segmento nos preparamos para ver cómo esta identidad de hijos transforma radicalmente nuestra forma de hablar y de pedir en el trono de la gracia divina. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y alinea tu alma con la herencia que te corresponde como miembro del cuerpo místico de Cristo. Surge ahora una revelación épica sobre la ayuda sobrenatural que recibimos cuando nuestras palabras humanas no alcanzan para expresar nuestras necesidades más profundas ante el trono divino. La epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 26 nos enseña que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vivir en el Espíritu es reconocer que no estamos solos en nuestra oración, sino que el mismo Dios intercede a través de nosotros para que se cumpla su perfecta voluntad en nuestra existencia terrenal. ¿Has experimentado esos momentos de oración donde sientes que una fuerza superior a ti mismo dirige tus palabras y trae un consuelo que sobrepasa todo entendimiento humano? El final de esta página nos empuja a depender menos de nuestra elocuencia y más de la sintonía espiritual con el Consolador que conoce los secretos del corazón del Padre. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y permite que tu crecimiento espiritual sea guiado por la intercesión poderosa del Espíritu Santo. Retomamos la senda épica enfocándonos en la evidencia externa de la vida espiritual que no es un esfuerzo de la voluntad sino un resultado natural de permanecer en la vid verdadera. En la epístola a los Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 se nos describe el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vivir en el Espíritu es permitir que la savia divina corra por nuestras venas espirituales hasta que el carácter de Cristo se manifieste de forma espontánea en nuestro trato con el prójimo y en nuestra respuesta ante el dolor. ¿Estás hoy intentando fabricar estas virtudes por tus propios medios o estás rindiendo tu voluntad para que el Espíritu las produzca en ti como un árbol que da su fruto a su tiempo? Al terminar este párrafo dejamos atrás la autoayuda para abrazar la transformación profunda que solo el alfarero celestial puede realizar en el barro de nuestra humanidad. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y camina en la dulzura del fruto que glorifica al Creador de todas las cosas. Entramos en la dimensión de la dirección divina donde el Espíritu Santo actúa como nuestro guía personal en cada decisión que tomamos por pequeña que parezca ser. El libro de los Hechos capítulo 16 versículos 6 y 7 nos muestra cómo el Espíritu prohibió a los apóstoles hablar la palabra en Asia y no les permitió ir a Bitinia dirigiendo sus pasos hacia donde Dios quería. Vivir en el Espíritu es tener un oído sensible que sabe decir no cuando el cielo calla y que se atreve a avanzar cuando el fuego de Dios ilumina el sendero oscuro delante de nosotros. ¿Estás hoy consultando tus planes con el Espíritu Santo o simplemente esperas que Él bendiga las decisiones que ya tomaste por tu propia cuenta y sabiduría humana? El final de esta página nos prepara para una obediencia radical que no cuestiona el camino sino que confía plenamente en la bondad y la omnisciencia del Guía Eterno. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y encuentra la seguridad de caminar bajo la nube de su presencia protectora. Observamos ahora la dotación de poder sobrenatural que el Espíritu Santo entrega a los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo y la extensión del reino en la tierra. En la primera epístola a los Corintios capítulo 12 versículo 7 se nos aclara que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común y no para vanagloria personal o exhibicionismo religioso. Vivir en el Espíritu es operar en una dimensión de dones que superan nuestras capacidades naturales, permitiéndonos sanar, consolar, profetizar y enseñar con una autoridad que no proviene de estudios humanos sino del trono de Dios.
¿Has puesto hoy tus talentos y dones espirituales al servicio de los demás o los tienes guardados por temor a lo que el mundo pueda decir de tu fe activa y poderosa? Al concluir este texto, la responsabilidad de administrar bien la gracia de Dios debe nacer en tu corazón como un fuego que no se apaga ante las críticas de los escépticos. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y experimenta el fluir del poder que transforma la realidad visible. Pasamos a la advertencia solemne de cuidar nuestra relación con la persona del Espíritu Santo, evitando toda actitud o pecado que pueda entristecer su presencia en nosotros. En la epístola a los Efesios capítulo 4 versículo 30 se nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención final de nuestra alma. Vivir en el Espíritu requiere una sensibilidad extrema hacia la santidad de Dios, reconociendo que nuestras palabras corrompidas, nuestra amargura o nuestra falta de perdón levantan un muro que apaga el fuego de su comunión íntima. ¿Estás hoy cuidando la atmósfera de tu corazón para que el Espíritu Santo se sienta bienvenido y honrado en cada rincón de tu vida privada y pública? El final de esta página nos invita a una limpieza profunda y a un arrepentimiento sincero que restaure la frescura del aceite santo sobre nuestra cabeza cansada. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y alinea tu conducta con la pureza que el cielo demanda de sus embajadores. La siguiente página revela el secreto de la plenitud constante. Abordamos ahora el mandato divino de buscar una llenura continua y desbordante que nos capacite para vivir una vida cristiana victoriosa y llena de cánticos espirituales. En la epístola a los Efesios capítulo 5 versículo 18 se nos ordena que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo de forma permanente. Vivir en el Espíritu no es una experiencia de una sola vez en el pasado, sino un estilo de vida de rendición diaria donde permitimos que el vino nuevo del cielo controle nuestras emociones y nuestras acciones presentes. ¿Has buscado hoy esa llenura fresca que renueva tus fuerzas y te devuelve el gozo de tu salvación en medio de las presiones de la rutina diaria? El cierre de este segmento nos urge a beber de la fuente de agua viva que nunca se seca y que salta para vida eterna en aquellos que tienen sed de Dios. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y camina en la embriaguez santa que trae claridad y propósito a tu caminar. Lo que sigue es el poder del Espíritu para testificar de Cristo con valentía. Enfrentamos el desafío de ser testigos audaces en un mundo que rechaza la verdad, pero lo hacemos con la promesa de una fuerza que no es nuestra. En el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8 el Señor nos promete que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y le seremos testigos hasta lo último de la tierra. Vivir en el Espíritu significa que nuestra timidez humana es tragada por la valentía divina, permitiéndonos hablar del amor de Jesús con una convicción que rompe las cadenas del pecado en los que nos escuchan. ¿Te has sentido callado por el miedo al rechazo o estás permitiendo que el Espíritu Santo ponga palabras de fuego en tu boca para rescatar a los perdidos que te rodean? Al terminar esta página elegimos ser portavoces de la esperanza eterna, confiando en que el Espíritu es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio final. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y profundiza tu llamado evangelístico bajo la unción del cielo. La próxima página trata sobre la libertad real que solo el Espíritu otorga. Padre de paz, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, danos de nuevo para predicar tu palabra. Amén. Reflexionamos sobre la verdadera libertad que experimenta el alma cuando se desprende del yugo de la ley y del pecado para caminar en la gracia del Espíritu. En la segunda epístola a los Corintios capítulo 3 versículo 17 se nos declara que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad absoluta para adorar y para hacer lo que Dios diseñó. Vivir en el Espíritu es romper con los legalismos que oprimen el corazón y con las adicciones que encadenan la voluntad, permitiéndonos volar hacia las alturas de la comunión ininterrumpida con el Creador.
¿Eres hoy un prisionero de las reglas humanas o estás disfrutando de la libertad de ser un hijo de Dios que obedece por amor y no por obligación religiosa o temor? El final de esta página es un recordatorio de que las cadenas se rompen en su presencia y que no hay cárcel espiritual que pueda retener a quien camina en la luz del Espíritu. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y vive la libertad gloriosa de los hijos de Dios redimidos por su sangre. En lo que viene estudiaremos el discernimiento espiritual entre lo verdadero y lo falso. Padre de fortaleza, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, haznos libres de verdad. Llegamos a la mitad de este recorrido analizando la capacidad que el Espíritu Santo nos otorga para distinguir entre las voces del mundo y la voz de Dios en medio del ruido actual. En la primera epístola a los Corintios capítulo 2 versículos 14 y 15 se nos explica que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, más el espiritual juzga todas las cosas. Vivir en el Espíritu es tener un radar celestial activado que nos advierte del peligro oculto tras las apariencias brillantes y nos confirma la verdad incluso cuando parece impopular ante la sociedad moderna. ¿Estás hoy discerniendo las intenciones de tu corazón y las doctrinas que escuchas con la lupa del Espíritu, o te dejas llevar por cualquier viento de opinión humana y pasajera? El cierre de esta página nos llama a la madurez de los sentidos ejercitados en la palabra para no ser engañados por el padre de mentira que se disfraza de ángel de luz blanca. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y sé un guerrero que camina con los ojos del Espíritu bien abiertos. Lo que sigue es la revelación de la adoración que el Padre busca. Padre justo, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, danos discernimiento agudo. Amén. Consideramos la naturaleza de la adoración que agrada al Dios que es Espíritu y que debe brotar desde lo más profundo de nuestro ser redimido por su gracia eterna. En el Evangelio según San Juan capítulo 4 versículo 24, el Señor Jesús establece que Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren de esta manera. Vivir en el Espíritu es convertir nuestra vida entera en un altar de adoración continua donde no dependemos de un lugar físico o de una liturgia específica, sino de la conexión sincera del corazón con su majestad. ¿Es tu adoración un evento externo de cánticos y música, o es un fluir constante de tu espíritu hacia el Espíritu de Dios en cada acción que realizas durante el día? Al finalizar este párrafo entendemos que la verdadera adoración es el idioma del reino y la moneda de intercambio en la presencia del Altísimo que busca tales adoradores hoy mismo. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y transforma tu entorno en un santuario de gloria para el Creador. La próxima página revela la santificación progresiva por el Espíritu. Padre de misericordia, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, enséñanos a adorarte en verdad. Amén. Nos enfocamos en el proceso continuo de ser transformados a la imagen de Cristo mediante la obra regeneradora y pulidora del Espíritu Santo en nuestra alma humana. En la segunda epístola a los Corintios capítulo 3 versículo 18 se nos dice que somos transformados de gloria en la misma imagen de Cristo como por el Espíritu del Señor que nos moldea con paciencia. Vivir en el Espíritu es permitir que las impurezas de nuestro carácter sean quemadas por el fuego purificador de Dios hasta que el reflejo de Jesús sea evidente para todos los que nos rodean diariamente. ¿Sientes hoy que estás avanzando en tu parecido con el Maestro, o te has estancado en los mismos errores y hábitos del pasado que ya deberías haber superado por su gracia? El final de esta página nos devuelve al taller del alfarero, donde cada golpe de la vida es usado por el Espíritu para darnos la forma perfecta de un vaso de honra eterna. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y encuentra tu propósito en el diseño original del cielo. En la siguiente página veremos la importancia de la unidad del Espíritu en el cuerpo. Meditamos sobre el vínculo de paz que debe existir entre los hermanos de fe para mantener la atmósfera propicia para el mover del Espíritu Santo en la congregación.
En la epístola a los Efesios capítulo 4 versículo 13 nos amonesta a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, evitando las contiendas y divisiones carnales. Vivir en el Espíritu significa que el amor por el hermano pesa más que nuestras preferencias personales o nuestro orgullo herido, reconociendo que todos somos parte de un solo cuerpo bajo una sola cabeza. ¿Estás hoy contribuyendo a la unidad de tu comunidad de fe o eres un agente de discordia que apaga la unción colectiva con críticas o chismes que no edifican a nadie? El final de esta página nos urge a perdonar como fuimos perdonados, para que la corriente del Espíritu no se detenga por causa de nuestra amargura o falta de compasión fraternal. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y vive en la armonía que atrae la bendición de Dios sobre la familia. Lo que sigue es el poder del Espíritu en la intercesión por las naciones. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, haznos uno en ti. Amén. Retomamos esta senda de revelación comprendiendo que el Espíritu Santo nos capacita para ser sacerdotes intercesores que cambian el destino de pueblos y naciones enteras ante el trono. En el libro del profeta Joel capítulo 2 versículo 28 se prometió que en los postreros días Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán en su nombre santo. Vivir en el Espíritu es cargar con el peso del corazón de Dios por los perdidos, clamando por arrepentimiento y avivamiento con una pasión que solo el fuego divino puede encender en un pecho humano mortal. ¿Sientes hoy ese gemido interno por la salvación de tu ciudad, o has permitido que tu oración se vuelva egoísta y centrada únicamente en tus propias necesidades materiales básicas? El cierre de esta página nos invita a subir al monte de la intercesión para ver el mundo desde la perspectiva del cielo y actuar como mediadores de la gracia divina en la tierra. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y conviértete en un vigía que no descansa hasta ver su gloria descender. En la siguiente etapa veremos el valor de la templanza y el dominio propio. Padre de majestad, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, derrama tu fuego en nuestro altar. Amén. Observamos ahora cómo el Espíritu Santo nos otorga el control sobre nuestros propios impulsos y pasiones, permitiéndonos vivir una vida de sobriedad y disciplina espiritual constante. En la segunda epístola a Timoteo capítulo 1 versículo 7 se nos recuerda que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para gobernar nuestro ser integral. Vivir en el Espíritu es no ser esclavos de los apetitos de la carne ni de las explosiones de carácter mundano, sino actuar con la elegancia y la firmeza de quien es guiado por la sabiduría eterna. ¿Tienes hoy el control de tus reacciones ante el estrés, o sientes que tus emociones te gobiernan como un barco a la deriva en medio de un mar embravecido por los vientos? Al concluir este pensamiento, reafirmamos que el dominio propio es el sello de un carácter maduro que ha permitido que el Espíritu Santo ocupe el trono de su voluntad humana limitada. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y profundiza tu disciplina bajo la unción que capacita para el bien. Lo que sigue es la importancia del Espíritu en la comprensión de las Escrituras. Padre de consuelo, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, haznos dueños de nosotros mismos. Amén. Pasamos a la necesidad de contar con la iluminación del autor de la palabra para poder comprender las profundidades y los misterios que están encerrados en el texto sagrado. En el Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo 13, el Señor nos promete que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Vivir en el Espíritu es estudiar la Biblia con el Maestro al lado, permitiendo que Él abra nuestro entendimiento para ver maravillas en su ley que el ojo natural jamás podría descubrir por sí solo. ¿Abres hoy las Escrituras pidiendo la revelación del Espíritu Santo, o confías únicamente en tu capacidad intelectual y en los comentarios de hombres para entender los planes del cielo? El final de esta página nos impulsa a buscar una dependencia absoluta del Espíritu en cada tiempo de lectura, para que la letra no mate, sino que el Espíritu vivifique nuestra alma cansada.
Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y guarda tu mente de toda interpretación humana sin vida divina. La próxima página trata sobre la resurrección y la vida futura en el Espíritu. Padre de provisión, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro corazón. Amén. Enfrentamos ahora la gloriosa promesa de que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales en el día final de la historia. En la Epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 11 se nos asegura que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, Él vivificará nuestros cuerpos por su Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir con la esperanza de la inmortalidad, sabiendo que nuestra existencia no termina en el sepulcro, sino que somos preparados para una gloria eterna que no tiene fin ni sombra. ¿Vives hoy con la certeza de tu resurrección futura o te angustia el paso del tiempo y el deterioro natural de tu cuerpo físico, que es solo una tienda de campaña temporal? Al terminar esta página elegimos invertir en lo eterno, sabiendo que el Espíritu que hoy nos guía es el sello y la garantía de nuestra herencia imperecedera en los cielos de Dios. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y camina con la frente en alto hacia tu destino eterno en la gloria divina. Lo que sigue es el poder del Espíritu para vencer las tentaciones del desierto. Padre de victoria, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, danos esperanza eterna. Amén. Reflexionamos sobre cómo el Espíritu Santo nos fortalece para resistir al enemigo en los momentos de mayor debilidad y prueba, como lo hizo con nuestro Señor en Judea. En el Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 1 se nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, pero venció con la palabra y el poder. Vivir en el Espíritu es no temer a los desiertos de la vida, porque sabemos que el mismo Espíritu que nos llevó allí es el que nos dará la salida y la victoria sobre cada dardo del maligno. ¿Te encuentras hoy en un desierto espiritual sintiendo la presión de la tentación, o estás usando la espada del Espíritu para derribar todo argumento que se levanta contra Dios? El cierre de este segmento nos invita a confiar en que no hay prueba superior a las fuerzas que el Espíritu Santo deposita en nosotros para que salgamos refinados como el oro puro. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y experimenta la victoria que nace de la dependencia total del cielo hoy. En la siguiente página veremos el valor de la alegría espiritual inefable. Padre de amor, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, danos fuerza en nuestro desierto. Amén. Abordamos el agrado que Dios siente cuando sus hijos experimentan un gozo que no depende de las circunstancias externas, sino del fluir constante del Espíritu Santo en su interior. En la Epístola a los Romanos capítulo 14 versículo 17 se nos aclara que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo que nos fortalece el alma. Vivir en el Espíritu es poseer una fuente de alegría interna que no se agota con las crisis económicas ni con las enfermedades físicas, porque nuestra felicidad está anclada en la presencia de Dios mismo. ¿Tienes hoy ese gozo inefable que confunde al mundo, o has permitido que las preocupaciones diarias te roben la sonrisa y la esperanza que el Espíritu depositó en ti al nacer de nuevo? Al finalizar este párrafo entendemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza real y que vivir en el Espíritu es vivir en una fiesta continua de gratitud y adoración al Rey de Gloria. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y fortalece tu espíritu con la risa santa que nace de la fe inquebrantable. La próxima página revela la importancia de la humildad y la mansedumbre. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, danos tu gozo eterno hoy. Amén. Nos enfocamos en la mansedumbre como una característica distintiva de aquel que es guiado por el Espíritu Santo, evitando toda prepotencia y orgullo carnal que destruye la paz. En la Epístola a los Gálatas capítulo 6 versículo 1 se nos instruye a restaurar al hermano que cae con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Vivir en el Espíritu es reconocer nuestra propia fragilidad humana y tratar a los demás con la misma ternura y paciencia con la que el Espíritu nos trata a nosotros cada día de nuestra vida. ¿Estás hoy respondiendo con dureza a los errores ajenos o permites que la suavidad del Espíritu Santo gobierne tus palabras y tus juicios sobre los que han tropezado en el camino? El final de esta página nos desafía a deponer las armas del ego para abrazar la humildad que exalta la gloria de Dios y trae sanidad a los corazones quebrantados de la tierra. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y adquiere la belleza de un espíritu afable y apacible ante el cielo. Consideramos la unción fresca que Dios está derramando sobre su iglesia en estos tiempos finales para que operemos en señales y prodigios que confirmen el mensaje del Evangelio eterno. En el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 31 se nos relata que después de orar el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo con poder. Vivir en el Espíritu es no conformarse con una forma de piedad sin poder, sino buscar la manifestación gloriosa de Dios que cambia la atmósfera de nuestras casas y de nuestras ciudades enteras hoy. ¿Estás hoy anhelando un avivamiento personal que sacuda los cimientos de tu rutina o te has acomodado a un cristianismo nominal que no produce cambios reales en tu entorno social? Al terminar esta página nos preparamos para el gran cierre de esta enseñanza sabiendo que el Espíritu Santo es el motor de la iglesia victoriosa que el Señor viene a buscar pronto. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y renueva tu pasión bajo el fuego del Espíritu Santo de Dios. La última página es el llamado final a la plenitud en su presencia divina. Padre de la mies, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, bautízanos con tu fuego hoy. Amén. Llegamos al destino final de esta reflexión épica comprendiendo que el resumen de todo lo que agrada a Dios es una vida escondida en Cristo Jesús según la epístola a los Colosenses capítulo 3 versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y en esta unión perfecta es donde el Padre encuentra su máxima complacencia hacia nosotros sus hijos amados. No hay nada más épico ni más entretenido que vivir una aventura diaria de fe donde cada suspiro es para su gloria y cada acto es una ofrenda de amor al Cordero que fue inmolado por nuestra redención. El agrado de Dios no es una meta lejana sino una realidad presente para todo aquel que decide caminar de la mano del Maestro en justicia, santidad y verdad absoluta por los siglos de los siglos. ¿Estás listo hoy para comprometerte a vivir una vida que haga sonreír al Creador del universo en cada segundo de tu existencia? El cierre de esta última página es el inicio de una eternidad de favor y comunión íntima con el Dios que te diseñó para su propio deleite y placer santo. Si este estudio te ayudó a acercarte más a la palabra, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima reflexión y camina con la frente en alto bajo el agrado divino que nunca falla. Padre de la eternidad, en el nombre de Jesucristo y bajo la unción del Espíritu Santo te damos gracias por revelarnos tu corazón y te pedimos que nos ayudes a vivir vidas que te agraden en todo tiempo. Amén.